tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Noticias 7. Recuerde que Radio La Rumbera, 99.7 FM para Quito y sus valles, y Radio Alborada, 90.3 la Super FM de Imbabura, retransmiten nuestros espacios informativos. De inmediato, los titulares. Bienvenidos. El vicepresidente Jorge Glass y otros 18 procesados esperan definición de la Corte para ser llamados o no a juicio por el caso Odebrecht. Exasambleístas constituyentes entregaron un manifiesto de apoyo a la consulta popular al presidente de la República. El bus eléctrico entra a prueba en Guayaquil. En la región, solo Colombia cuenta con este tipo de vehículo. Y en lo internacional, emergencia en Colombia por el desbordamiento de un río que deja 4 muertos. Así iniciamos esta mañana, se desarrolló la audiencia preparatoria de juicio en el caso Odebrecht. 18 personas son procesadas, entre ellas el vicepresidente Jorge Glass. Olga Velasco se encuentra en la Corte Nacional de Justicia y nos tiene todos los detalles de esta información. ¿Qué tal, Olga? Buenas tardes. Mariuxi, buenas tardes, amigos televidentes, buenas tardes. Justamente en el piso 8 de la Corte Nacional de Justicia se desarrolló esta mañana la audiencia preparatoria de juicio en el caso Odebrecht por asociación ilícita. Justamente esta mañana se conoció el dictamen abstentivo de Fiscalía para 5 personas, de ellos 4 ciudadanos brasileños y un ecuatoriano. Entre los ciudadanos brasileños están exfuncionarios de Odebrecht en el país, como José Conceição Santos. Según indicó Fiscalía, Santos cumple con los requerimientos, con los elementos de convicción para la configuración del delito de asociación ilícita. Sin embargo, no se lo puede juzgar 2 veces por el mismo delito, indicó el fiscal Carlos Vaca Mancheno, puesto que en Brasil ya fue condenado a 8 años de prisión. Y en torno a los otros 3 exfuncionarios de Odebrecht, Fiscalía se abstuvo de acusar porque eran operadores que ejecutaban las órdenes de José Conceição Santos. Al respecto tenemos reacciones del fiscal Carlos Vaca Mancheno. Escuchemos. Quiero expresarles que al finalizar la audiencia y con los resultados de la audiencia haremos un pronunciamiento público más extenso respecto de todos los hechos. Se va a sustentar un dictamen acusatorio en contra de 13 procesados y se ha presentado por escrito un dictamen abstentivo a favor de 5 procesados. Yo les pido a ustedes, por la enorme responsabilidad que tienen con el país, los medios de comunicación, que no permitan que intereses ni políticos, ni partidistas, ni personales de nadie tergiversen ante la opinión pública la realidad de lo que está ocurriendo en esta audiencia judicial de gran interés para toda la colectividad. 13:49. Bien, este dictamen causó reacciones previo a la instalación de esta audiencia preparatoria de juicio. El doctor Eduardo Franco Loor, abogado del vicepresidente, rechazó y cuestionó el contenido de este dictamen abstentivo. Escuchemos. Eso prueba el compromiso y la acción delictiva del fiscal general del Estado, a quien hoy yo, como procurador judicial del vicepresidente, voy a pedir su inmediata detención para que asuma las funciones la fiscal subrogante, porque la cooperación eficaz, él ha roto la Constitución y las leyes de la República, porque la cooperación eficaz entraña que la persona procesada se autoincrimina y pide rebaja de penas. Eso no ha ocurrido. El país tiene que saberlo. 13:50. Bien, en esta jornada los abogados de los 13 procesados han presentado justamente sus alegatos y argumentos por los cuales se pediría la nulidad del proceso. Tenemos varias reacciones de los abogados al respecto. Escuchemos. El acuerdo de cooperación tanto con la empresa Odebrecht como con la Fiscalía brasileña determinaba que, no obstante se reconozca la participación de los procesados, en este caso brasileños, ex directivos de Odebrecht, la Fiscalía iba a abstenerse a acusar precisamente en seguimiento al principio de que nadie puede ser juzgado en 2 ocasiones por la misma causa, por la misma infracción. Así que nosotros nos parece que es absolutamente legal y correcta la posición de Fiscalía. Esperamos que
este proceso, esta causa, este juicio que se abriría por asociación ilícita culmine, que tengamos sentencia, ojalá antes del 2 de diciembre para que no caduquen las medidas cautelares que se dictaron y que inmediatamente la Fiscalía abra, como ya abrió en algunos delitos, como el caso de cohecho y el lavado de activos, abra otras investigaciones fiscales. Que estamos llenos de responsables, penalmente en este caso estamos llenos. Yo diría que un 97% son responsables. Pero como debe ser un proceso jurídico, no político y no mediático, lo que todos aspiramos es que el juez tome decisiones jurídicas, sin que existan presiones políticas, incluso sin que los medios de comunicación le lleven a tomar determinada decisión. Gracias. Bien, cerca de las 13 horas, la audiencia fue suspendida por el juez Miguel Jurado Favara para analizar estos argumentos y contrastar las versiones. Y el día de mañana reinstalará esta audiencia preparatoria de juicio para dar a conocer su resolución. De dar paso a esta fase, el fiscal general Carlos Vaca Mancheno dará a conocer el dictamen acusatorio en contra de los 13 procesados que restan. Ahí se conocerá en calidad de qué los acusará. Recordemos que dentro de estos 13 procesados está el vicepresidente Jorge Glass, su tío y también el ex contralor Carlos Polit. Esa es la información que se ha desarrollado en esta jornada. Continuamos contigo, Mariuxi, con más información. Buenas tardes. Gracias, Olga, por darnos y compartir todas esas expresiones y reacciones que se han dado desde la Corte el día de hoy aquí en la capital. Vamos a contarles también que exasambleístas constituyentes llegaron al Palacio de Carondelet a mostrar su apoyo a la consulta popular. El presidente de la República los recibió. Nuestro compañero Javier Ceballos con la información, haciendo otro contacto en vivo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, coméntanos. Hola Mariusi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un abrazo para ti y para todos los televidentes del país. Bueno, sí, hace pocos instantes un grupo de ex asambleístas constituyentes visitó aquí el Palacio de Gobierno, donde entregó al presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, un manifiesto de apoyo a su propuesta que lleva adelante el Ejecutivo de consulta popular. Ustedes observan ahora mismo en sus pantallas cómo se desarrolló este acto acá en el Palacio de Gobierno. En un inicio, este grupo de ex legisladores de Montecristi, que se han denominado el Frente de Apoyo a la Consulta Popular, han planteado su respaldo a la propuesta en sí como un mecanismo directo de consulta al pueblo ecuatoriano. Han dicho además que oportunamente harán pronunciamientos respecto a la legitimidad y validez de cada una de las preguntas que el gobierno presentará al pueblo ecuatoriano, siempre y cuando la Corte Constitucional dé la luz en verde para este proceso. Escuchemos lo que a continuación dijeron al respecto las ex asambleístas de Montecristi de la Constituyente, María José Carrión y César Rodríguez. En principio estamos haciendo un reconocimiento de la facultad constitucional del presidente a expresarnos en respaldo a la consulta popular, al derecho del pueblo a expresarse en las urnas alrededor de los diversos temas y pronunciamientos que tengan en diversas temáticas que sean consultadas al pueblo. Que la Corte Constitucional, en su rol de control constitucional y el que en estos momentos está haciendo de verificación de las preguntas, tiene el legítimo aval constitucional. En esa medida vamos a hacer nosotros un pronunciamiento en la Corte. Vamos a analizar esta temática y en los futuros días iremos a la Corte Constitucional a hacer nuestra expresión. Más allá de las ideologías, el momento que vive el Ecuador, recuperando democracia, demanda de todos los actores sociales y políticos una participación efectiva en este proceso de consulta al pueblo ecuatoriano. Este Frente de Asambleístas Constituyentes se convertirá en un espacio de pedagogía política para alimentar el debate de cada una de las preguntas y apoyar la participación del pueblo ecuatoriano de manera positiva en la próxima consulta popular, porque pensamos que eso demanda la democracia en el Ecuador en estos momentos. Al tomar la palabra, el presidente de la República expresó su opinión respecto a cuál es el espíritu de esta consulta popular, el cual es recuperar la esencia misma de la Constitución de Montecristi. Aclaró sobre el tema de la reelección indefinida que su postura sobre este particular no es de ahora que está en el poder, sino desde muchos
mucho antes. Sobre este particular hizo fuertes pronunciamientos, fuertes críticas sobre el manejo que sobre esta figura adoptó el expresidente Rafael Correa Delgado. Escuchemos lo que al respecto dijo el presidente Lenín Moreno. La Constitución de Montecristi es como una profecía. El momento en que dice no a la reelección es como que sabíamos que los gobernantes podían caer en la tentación. Y es por esa razón, que algún momento alguien diría que las profecías no son para que se cumplan. Y es por eso que los últimos años de gobierno de aquella persona que conducía correctamente los destinos del Estado, de repente empezaron a volverse siniestros. ¿Por qué? Porque la persona que quiere reelegirse ya no piensa en el futuro del país, piensa únicamente en mantenerse en el gobierno y hacer obras faraónicas. Yo no sé por qué nosotros nos empeñamos en el tema de pasar a la historia. Lo menos que habría que hacer, no podría hacer menos, es de ponerlo en consideración del pueblo ecuatoriano. Y eso es lo que se le pidió, que ponga en consideración del pueblo ecuatoriano, pero lo puso en consideración de los compañeros asambleístas, casi forzándolos. ¿Por qué? Porque nadie quería enojarse con el líder. Antes de finalizar este informe, Mariuxi y amigos televidentes, contarles nada más que en el transcurso de estas horas el presidente de la República cumplirá actividades en su despacho. Yo me despido y te doy paso a ti, Mariuxi, para que sigas informando al país. A todos ustedes, una excelente tarde. Para ti también, Javier, gracias por ese informe. Estaremos atentos a más reacciones y detalles que se generen desde Carondelet. El Instituto de Estadística y Censo, INEC, publicó las cifras de inflación de este mes. La inflación mensual fue de menos 0,14%, la anual de menos 0,09% y la acumulada de menos de 0,10%. Mientras que las variaciones mensuales de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas y la de transporte son las que más aportaron. El valor de la canasta familiar básica se ubicó en 708,1 centavos de dólar. Y según el Servicio de Rentas Internas, más de 5.000 personas naturales y jurídicas eran clientes de la red de 64 empresas fantasmas que emitían facturas perjudicando al fisco en más de 200 millones de dólares. El Servicio de Rentas Internas ha logrado establecer, en base a sus sistemas de control, que en el país existían más de 500 empresas fantasmas o de papel, perjudicando al fisco en más de 600 millones de dólares. Por ejemplo, hemos identificado empresas que se dedican a la venta de materiales de ferretería que no tenían ninguna compra registrada en su contabilidad, en la información que nos reportan terceros, que no tenían trabajadores en relación de dependencia, que no tenían movimientos en sus cuentas bancarias y aún así nos declaraban en sus declaraciones que tenían facturación sobre 1 millón, 2 millones o 3 millones de dólares. Estas empresas emitían documentos tributarios sin que existan transacciones reales de por medio. De esta manera, el contribuyente reducía el monto que por impuestos debía pagar. Este no es un trabajo del último año, sino que venimos realizando desde el 2007, en el cual se fueron ya incorporando o creando el marco jurídico que nos permita poder identificar este tipo de prácticas. En el denominado caso Cabecilla, las investigaciones del SRI, la Fiscalía y la Policía Nacional lograron determinar la existencia de 64 empresas fantasmas que habían facturado 600 millones de dólares, perjudicando al fisco en más de 200 millones por el no pago del impuesto a la renta y del IVA. Creemos que es el caso más grande de defraudación tributaria que hemos tenido en el país en todos los tiempos de la administración tributaria, desmantelando una gran red de vendedores de facturas que generaban un perjuicio a todos los ecuatorianos. Otro de los perjuicios ocasionados por esta práctica ilícita es a los trabajadores, al reportar gastos que no existen.
Este tipo de prácticas también tiene una repercusión importante en el cálculo de la participación laboral de los trabajadores, ya que inflan gastos y lo cual disminuye la base imponible sobre la cual se aplica el 15% de participación a trabajadores. Según el SRI, estas empresas aparentemente funcionaban apegadas a la ley y cumplían las exigencias legales. Este tipo de prácticas han llegado a ser tan detalladas, tan minuciosas, que dan cumplimiento a todos los deberes formales del cumplimiento de requisitos, firman actas de reuniones ficticias, presentan balances, presentan informes, dan el cumplimiento generalmente también a todas sus declaraciones de impuestos respecto a que aparentar una supuesta actividad. Sin embargo, los domicilios declarados no existían o no estaban acorde a la actividad económica a la que se dedicaban. Encontrando casos tan aberrantes que como en una empresa, en un hogar humilde, en los sectores más pobres de las ciudades, existían empresas que facturaban 34 millones de dólares, 43 millones de dólares, en fin, en terrenos baldíos se facturaban 9 millones de dólares. Y quienes aparecían como accionistas no tenían conocimiento de serlo. Se constituían o se ponían como accionistas a personas totalmente humildes, como lo que pasó en el caso de Turbomotores, que se utilizaron personas de lugares muy alejados de las ciudades y que no tenían idea de que tenían una obligación tributaria pendiente, y que cuando la administración tributaria hizo los procesos de control, ellos recién se daban cuenta que habían sido suplantadas sus identidades y utilizadas estas facturas para defraudar al fisco. Según el SRI, 5.954 contribuyentes, entre personas naturales y jurídicas, eran clientes de estas 64 empresas de papel. Ha iniciado una fuerte campaña persuasiva inicialmente con todos estos clientes que compraron estas facturas para que presenten de forma voluntaria sus declaraciones sustitutivas, en las cuales registren el pago correcto de sus impuestos de manera voluntaria. También ha iniciado la presentación de más de 200 denuncias penales en contra de todas las personas que no han dado correcto cumplimiento a sus obligaciones tributarias y han utilizado empresas fantasmas. Los servicios de ventas de facturas o asesoría tributaria se ofrecen por Internet. Estos son apetecidos por personas que buscan disminuir el pago de impuestos. Cuidado, hay mucha tentación en esto, ¿no? La gente que comienza recién, los jóvenes profesionales, son tentados a este tipo de engaños con el fisco, y obviamente es peligroso para usted, para su familia. Según el exdirector del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco, la evasión de impuestos puede llegar a superar los 40.000 millones de dólares en los últimos 10 años. La evasión de impuestos origina que el gobierno deje de percibir dinero que podría ser destinado a diferentes sectores. Con esa defraudación podía haberse mantenido por lo menos una de las áreas de inversión que demanda la Constitución, que es seguridad, salud o educación. El perjuicio ocasionado por las 64 empresas relacionadas al caso Cabecilla es la inversión que el IES destinó para la construcción y equipamiento del nuevo hospital ubicado en el sur de Quito, o correspondería a la construcción de 25 unidades del Milenio. Esa es la legítima defraudación, y obviamente eso que deje de percibir el fisco es gravísimo. Según el Código Integral Penal, la defraudación tributaria es sancionada con una pena de 3 a 5 años de prisión. En este delito incurren tanto la persona que vende facturas como las que compran. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y hasta aquí noticias, pero hacemos una nueva pausa para regresar con más información y contarles cuál sería la nueva estrategia que se está presentando en Guayaquil para erradicar la violencia contra la mujer. Ya volvemos.
De regreso con más información y como lo anunciamos, les contamos que el proyecto Segura de Ti Misma se presentó en Guayaquil como estrategia para erradicar la violencia contra la mujer a través de la práctica del judo. Rocío González de Moreno, la ministra del Deporte y la representante de ONU Mujeres participaron de esta jornada. Con el objetivo de apoyar toda una vida sin violencia, nace Segura de Ti Misma, proyecto promovido desde el Ministerio del Deporte que dará cobertura a mujeres de las 24 provincias del país. Estamos ejecutándolo con los puntos de Ecuador Ejercítate. Los puntos tienen movilidad, ciertas veces buscamos cercanías de donde estamos ubicados a otros lugares donde nos requieren. El judo es una de las artes marciales más practicadas en el mundo entero, no solo por la educación física integral, disciplina, confianza y sobre todo es aplicado como un mecanismo de defensa personal. Reconocidos judokas del país estarán a cargo de la inducción gratuita. Judo y el jiu-jitsu están ahí como a la par para evitar esos abusos para las mujeres, entonces los hombres tienen que estar preparados porque ahorita sí ya se vienen unas guerreras. Según estadísticas del Ministerio de Justicia, 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia. El 26% de mujeres adolescentes son víctimas de violencia física, psicológica o sexual. Y 117 mujeres denuncian violencia psicológica cada día por su pareja o expareja. Frente a estas cifras, entre la cartera de Estado y la ONU Mujeres se firmó un convenio de cooperación que fortalece la iniciativa gubernamental Ni Una Menos a través de la práctica del deporte, donde también interviene la Federación Mundial de Judo. Y las mujeres estamos en un plano especial porque somos las que damos vida y las que cuidamos de esa vida. Bueno, apoyarnos entre todas las mujeres, juntas podemos hacerlo mejor. Ahora hemos firmado el convenio, pero la idea es ya hacer un poco de números y establecer un plan de trabajo para los próximos 2 años. Se espera que al menos 6.400 mujeres acudan a los puntos de entrenamiento donde practicarán judo 3 veces por semana durante 3 meses. La primera etapa del proyecto finalizará en enero de 2018. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Vamos a cambiar de tema. El titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, compareció ante la Comisión Ocasional AMPETRA en asamblea, donde se investigan los casos de abusos a menores de edad en escuelas y también en los colegios. En total, según el funcionario, el sistema judicial ha receptado 4.864 denuncias de acoso sexual a menores. Pero muchas de esas denuncias caen en el abandono o no llegan a ser judicializadas. De las que se judicializan son alrededor de 2.500. Es decir, el 51% más o menos de esas denuncias llegan a ser judicializados, es decir, a conocimiento de los jueces. Ante las estadísticas escalofriantes expuestas por la Judicatura, los legisladores esperan dar respuestas contundentes para evitar que esto se vuelva a repetir. Establecer una coordinación interinstitucional que responda a una política de Estado, la prevención, el seguimiento y la reparación. Para dar seguimiento a estos casos, Yalga asegura es necesario implementar un sistema que proteja a la víctima y sus familiares. Porque la gente tiene que conocer sus derechos, cómo ejercer y ejecutar sus derechos. En lo que fue la 9ª sesión de la Comisión Especializada AMPETRA se plantearon otras iniciativas, como por ejemplo que se reduzca el plazo para la indagación y se aceleren los procesos investigativos. Proponer que esto se reduzca en un año. En un año no necesariamente cerrar definitivamente el caso, sino ya tener algún resultado. En lo administrativo han existido sanciones para los jueces que han dilatado procesos. Que hay casos en los cuales hay dilaciones y los que hemos conocido han sido sancionados incluso con la destitución de funcionarios. En Ecuador hay 7.784 operadores de justicia capacitados para atender casos de violencia sexual. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Transporte público sin contaminación ambiental, sin ruido y con residuos costos de operación es la apuesta de una compañía de buses en Guayaquil. Durante 3 meses, SPOL se va a encargar de monitorear su funcionamiento. Tras recibir entre 3 y 4 horas de carga eléctrica, encenderse apenas con un botón, este bus se pone en marcha. Es un bus 100% eléctrico, no tiene motor a combustión, no tiene filtros, no tiene caja de cambio. Se trata de un vehículo de 12 metros de longitud de fabricación china de la compañía BYD con capacidad para 80 pasajeros, que estará durante 3 meses en el servicio urbano en la ruta de la línea 89 de la compañía de transportes Saucin, cuyos directivos tienen ya 5 años interesados en renovar 20 vehículos de su flota con carros de este tipo. Evitamos importación de diésel, usamos energía eléctrica como combustible, consumimos lo nuestro, por así decirlo, con las hidroeléctricas. Mediante el convenio existente sobre desarrollo de transferencia tecnológica, la Escuela Superior Politécnica del Litoral se encargará de monitorear el rendimiento de los 6 paquetes de baterías de hierro fosfato,
cuyo promedio de vida útil son 9.000 ciclos de carga, es decir, unos 15 años. Unas pruebas tanto de rendimiento y funcionamiento del autobús bajo las condiciones tanto climáticas, geográficas, de infraestructura. De momento, la ciudad de Loja es pionera en vehículos amigables con el medio ambiente, con una flota de 36 ecotaxis y un bus. Otro de estos, pero articulado, también estará a prueba en Quito. El sistema de seguridad de este tipo de unidades impide que se ponga en movimiento si una de sus puertas permanece abierta. Estamos hablando de una reducción entre el 45 y 48% en costos de mantenimiento y operación. Este bus eléctrico cuenta con 5 cámaras de vigilancia interna, así como aire acondicionado. En la región, solo Colombia cuenta con 2 de este tipo de vehículos. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Mientras tanto, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda, anunció que tras un acercamiento con la empresa privada se logró incrementar el número de frecuencias en las rutas aéreas Quito-Cuenca y Quito-Guayaquil. Además, se explica que las tarifas aéreas podrían disminuir hasta en un 40%. Actualmente en el aeropuerto Mariscal Amar de Cuenca, 2 aerolíneas operan 4 vuelos diarios a Quito y un vuelo a Guayaquil. Cantidad insuficiente según los usuarios, por eso los constantes reclamos. A eso se suman las altas tarifas que en los últimos 12 meses fluctuaron entre $200 y $380 en la ruta Cuenca-Quito. Pero que el gobierno nacional trabaje en una estrategia, dice el ministro Paul Granda. Es así que tras un acercamiento con las aerolíneas TAME, Avianca y Latam, se logró incrementar con esta última 8 frecuencias semanales en la ruta Quito-Cuenca. Estábamos hablando de 1.000 nuevos turistas, estamos hablando de 1.000 nuevos emprendedores que van a poder salir de Cuenca y que van a poderse trasladar a Quito. Crecer cerca del 73% en la cantidad de asientos que tenemos que sirven a la ciudad de Cuenca. Latam suma a su flota un avión con capacidad para 144 pasajeros y además de incrementar las frecuencias hacia Cuenca, lo hará también desde diciembre con 15 nuevas frecuencias en la ruta Quito-Guayaquil. Lo que hacen es facilitar el turismo en el Ecuador. Como segundo eje, se espera que en las próximas horas el presidente Lenín Moreno firme un decreto ejecutivo para disminuir el costo del combustible en los aeropuertos. Se ratifique la reducción del 40% del costo del combustible para los aeropuertos administrados por la Dirección de Aviación Civil. Al subsidio en el combustible, yo creo que eso es un aliciente importante. Estos incentivos harán que las tarifas aéreas puedan disminuir en hasta un 40%, afirman. La aspiración es que los costos bajen de entre un 20 a un 40%, y no solamente con el esfuerzo que va a hacer la AN, sino que esperamos que otras líneas aéreas también hagan el mismo esfuerzo. Se anuncia además que la ruta Quito-Galápagos tendrá nuevas frecuencias. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. La Comisión de Tránsito del Ecuador inauguró la Semana de la Seguridad Vial, que se va a desarrollar hasta el 12 de noviembre a nivel nacional. El objetivo es llegar a la conciencia ciudadana sobre el respeto a las leyes de tránsito. En todo el territorio nacional, la Comisión de Tránsito inaugura la Semana de Seguridad Vial. Con la finalidad de prevenir los accidentes de tránsito, disminuir a cero. Yo quiera que eso se pueda dar. El objetivo es que los ciudadanos se involucren y participen de cada una de las actividades promovidas por la institución. Vamos a tener foros, vamos a tener charlas, vamos a tener activaciones, vamos a tener casas abiertas, vamos a tener un desfile, vamos a tener caravanas. Durante la jornada de inauguración se dio a conocer a través de los diferentes stands el trabajo de las unidades especializadas. El personal de educación vial mostró las actividades lúdicas que se ejecutan en las diferentes instituciones educativas. Les invitamos a toda la ciudadanía para que participe de estos eventos. Recordar siempre que los accidentes de tránsito se dan por imprudencia, impericia, inobservancia de las leyes y reglamentos. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Pasamos a otro tema. Más de 1.500 especies mundiales de 500 géneros diferentes se congregan en Guayaquil en una nueva edición de la Conferencia Mundial de Orquídeas, considerado el encuentro de orquídeas más importante del mundo. Su característico perfume cautiva, su delicada textura, así como la diversidad de sus colores atraen miradas y provocan que cualquiera quiera atreverse a descubrirlas, a sentirlas y a estudiarlas. Guayaquil tiene el honor de ser la ciudad sede de la exhibición de orquídeas más importante del mundo, el World Orchid Conference, que en esta 22ª edición congrega a exponentes de 13 países y reúne a más de 1.500 especies de orquídeas de 500 géneros diferentes. We appreciate so much the opportunity
Agradecemos mucho la oportunidad que nos brindan de aprender acerca del Ecuador, un maravilloso país con asombrosas y hermosas orquídeas. Pero por encima de eso, hemos tenido la oportunidad de sentir el calor y la hospitalidad de la gente de su país. Durante una década no solo han otorgado y ratificado una sede, sino que nos han acompañado con sus exigencias y recomendaciones para garantizar el éxito del evento. Y no lo han hecho a distancia ni a control remoto. Han respirado nuestro aire y nos han contagiado de entusiasmo con su aliento. En Ecuador existen 4.200 especies de orquídeas, lo que le identifica como el país con mayor diversidad de especies en Latinoamérica. Mediante este encuentro se busca incluso proyectar a Guayaquil como una ciudad vanguardista en turismo ecológico. Este es el país de las orquídeas. Hay más de 25.000 especies de orquídeas en el mundo y 4.209 son oriundas del Ecuador. Las mejores orquídeas serán premiadas con distinciones como la cinta azul para el primer lugar, la cinta roja para el segundo, la cinta amarilla para el tercero y la cinta blanca para el cuarto puesto. Mientras que la especie que represente entre el 90 y el 100% de un ejemplar perfecto en su tipo recibirá la medalla de oro. El encuentro se desarrollará hasta el próximo domingo 12 de noviembre. César Eduarte, Ecuador TV. Y como parte de los actos conmemorativos por los 197 años de provincialización de Guayas, sus principales autoridades participaron en la colocación de ofrendas florales ante el monumento a la columna de los próceres en el Parque Centenario de Guayaquil. Durante el acto se hizo una exaltación alusiva a la fecha mediante una reseña histórica en la que se detallaron los eventos históricos que precedieron la conformación de la provincia libre de Guayaquil en 1820, actualmente Guayas. Hoy a las 5:30 tenemos la sesión solemne en la plazoleta de La Perla, donde vamos a contar con la presencia de la señora vicepresidenta de la República en representación del gobierno nacional. Y en general muy satisfechos con entrando a este 9º año de administración, absolutamente satisfecho, pero también muy claro de que hay cosas por hacer. Sería un error de mi parte pararme aquí a decir que hemos hecho todo. Con la ayuda de la señora viceprefecta hemos avanzado muchísimo. En Santa Ana, provincia de Manabí, se propone crear el primer fondo del agua, una mancomunidad que optimice el uso de los recursos hídricos y gestione mejoras para los sistemas de potabilización. La planta potabilizadora de Guarumo presta servicios desde 1972 y de ella se han abastecido varios cantones manabitas, entre ellos Portoviejo en su margen izquierda, 24 de Mayo y Santa Ana. Esta última localidad tiene a cargo la administración del sistema por encontrarse dentro de su jurisdicción. Por eso bota agua todo el día. Muchos de los equipos ya no operan y son constantes las fugas desde la línea de distribución. A esto se suman las afectaciones estructurales por el terremoto del año anterior. Ya son 45 años que está funcionando esta planta de tratamiento, por lo cual nos damos cuenta el deterioro que tiene. En resumen, se requiere una repotenciación emergente. Con un proyecto como el que se tiene, que cuesta $22 millones, sería casi que imposible para el municipio de Santa Ana hacerlo solo. Se ha presentado esta necesidad ante el Comité de la Reconstrucción y entidades de crédito, pero aún no hay respuestas favorables. Una tercera opción es la creación del primer fondo del agua de Manabí, que generaría ingresos para la conservación de las cuencas y sus sistemas de tratamiento. En el caso de Guarumo, esta es la primera planta que capta el agua directamente desde la represa Poza Honda. Ahí la propuesta es de que cada empresa de agua potable de los municipios generen también un recurso, más eso se sumaría también las aportaciones que harían los industriales. Guarumo fue construida para producir diariamente 44.000 metros cúbicos de agua potable, pero su crítica situación solo le permite trabajar a menos de la mitad de su capacidad, lo que causa interrupciones en el servicio. Desde Manabí, Karen Ceballos, Ecuador TV. La Policía Nacional ejecutó un operativo en las calles Malecón y Colón en Guayaquil, donde detuvieron a Ricardo H., quien tenía en su poder material bélico, el cual se presume era comercializado en la zona. La Policía Nacional realizó un operativo en las calles Malecón y Colón, donde detuvieron a Ricardo H.A., quien mantenía en su poder fuerte material bélico, el cual se presume era comercializado en la zona. Investigaciones ya se tenía mediante fuentes humanas, fuentes abiertas, cerradas, se tenía ya
indicios de que en el lugar habría estado ya comercializándose armas y municiones. Nosotros estamos investigando cómo se estaba realizando esta comercialización, esto saldrá ahí en las investigaciones, cómo se procedía, cómo obtenía los clientes, cómo iban allá, todo eso vamos a investigar y se va a dar ya en investigaciones pertinentes. También se encontraron placas, chalecos y uniformes militares, los cuales se están verificando su procedencia. En donde se encontró principalmente un arma, una subametralladora industrial, la cual estaría vendiéndose por un costo de $2.000 con 4 alimentadoras. También se encontró gran cantidad de munición, como son 255 cartuchos calibre 38, 100 cartuchos calibre 9 milímetros, 141 cartuchos calibre 9 milímetros tipo expansivo. Esto es una munición sumamente especial, la cual causa mucho más daño que la munición normal. La Policía Nacional continuará con las investigaciones para saber la procedencia de este armamento e intensificarán el control en las fronteras a fin de evitar el ingreso de estas armas y municiones que atentan contra la seguridad ciudadana. Carlos Burgos, Ecuador TV. Emergencia en Colombia por el desbordamiento del río La Paila en la Cauca, que deja hasta el momento 4 muertos, 18 desaparecidos y 243 familias damnificadas. Una avalancha de agua, piedras y lodo sorprendió esta madrugada a los habitantes de la pequeña localidad de Corinto, en el Cauca, al noreste de Colombia. El desbordamiento del río La Paila arrasó con varios barrios por las inundaciones. Según la unidad de riesgo, hasta el momento se reportan 4 fallecidos, entre ellos un bebé, 18 desaparecidos y 30 heridos. Todos estamos preocupados por nuestros familiares que vivían aquí en Corinto. Y ya, pues ahorita solo nos queda esperar quiénes aparecen. Al menos 243 familias, según la Cruz Roja, fueron afectadas. De ellas, 60 fueron trasladadas a un albergue improvisado. La fuerza del agua arrastró con 22 viviendas por los deslizamientos de tierra. Recibamos las ayudas pronto y podamos reubicar a esta gente. Personal militar, de bomberos y de varios hospitales llegaron a este municipio para colaborar, ya que el hospital de Corinto colapsó por la emergencia. El presidente Juan Manuel Santos, a través de su cuenta de Twitter, se solidarizó con las víctimas y sus familiares. Además, ordenó la activación de asistencia humanitaria con el envío de 200 kits de alimentos, de aseo, cocina, frazadas y 600 colchonetas. Fanny Lara, Ecuador TV. La Unión Europea acuerda sancionar a Venezuela e imponer un embargo de armas. Mientras tanto, la Corte Federal de Nueva York aceptó realizar un examen psicológico al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Los países de la Unión Europea acordaron sancionar a Venezuela por la supuesta represión en el país, incluyendo un embargo de armas y la posibilidad de imponer medidas restrictivas selectivas contra los responsables. Los ministros de Exteriores esperan dar su visto bueno en su consejo del próximo lunes a este acuerdo, logrado unánimemente por los embajadores de los 28 países que integran este organismo. El juez estadounidense que lleva la causa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán autorizó que el detenido sea examinado psicológicamente, como lo solicitó su abogado, argumentando un deterioro mental de su defendido a causa de las condiciones de su encarcelamiento y exceso de medidas de seguridad. La justicia de Argentina pidió que la investigación sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman sea tratada por asesinato y no como suicidio, como tenía por título. Aseguran que es necesario la declaración de un informático amigo de Nisman, quien habría proporcionado el arma al fiscal, que falleció un día después de denunciar a Cristina Fernández por encubrimiento del atentado de la AMIA que dejó en 1994 85 muertos. Organizaciones sociales, entre ellas la principal Central Obrera, le quitó el respaldo al presidente Evo Morales en Bolivia, quien lideró una movilización para exigir cambios constitucionales que permitan su reelección por un cuarto periodo en 2019. El Papa Francisco se manifestó en contra del uso de los celulares y accesorios móviles durante la Eucaristía, por parte no solo de los fieles, sino también de los sacerdotes y hasta los obispos. Me entristece mucho cuando celebro la misa y veo tantos teléfonos celulares detenidos. La misa no es un espectáculo. Fanny Lara, Ecuador TV. Y de regreso a nuestro país, les contamos que el músico Schubert Ganchoso ofreció el concierto Los Montubios y sus Cantares. El show busca rescatar la identidad y promover la cultura costeña.
El músico ofreció el concierto Los Montubios y sus cantares en los exteriores del Museo de la Música JJ en Puerto Santa Ana, en el malecón de Guayaquil. Me fui corriendo para el río y vi que te estabas bañando. Lo que yo quería verte, te lo estabas adornando. Tengo celos, tengo envidia del agua clara del río. El público pudo disfrutar de una mañana alegre en la que se enalteció la figura del Montubio, un forjador de identidad y cultura. Al salsa que te han visto, no te han visto nada. Dicen que te han visto, trae la guanaba bordada. Ganchoso es músico y a la vez un maestro en la fabricación de instrumentos con caña de guadúa. Voy a comenzar un taller de construcción de instrumentos musicales en caña guadúa. Lo voy a hacer en Olón, en la provincia de Santa Elena. Va a arrancar el día 9 de noviembre. Tú dices que tengo truco, tú dices que tengo maña. Negrita no se calores, que la apariencia es la que le engaña. Un artista que impulsa la música de la cultura del litoral ecuatoriano. Los maletean aquí a los muchachos. ¿Qué culpa tiene la estaca si viene el sapo salta y se ensarta, pues? Que además de dejar un legado, ha puesto en alto el nombre del Ecuador y sus raíces. La última gira que nosotros estuvimos fue por Argentina, dando una conferencia sobre la música de Ecuador y la música de sus 4 mundos, y en especial sobre la lutería en bambú. 2 horas de risa, música y baile, que no fue suficiente para quienes pedían más. ¡Otra! ¡Otra! Para los serenos viene el rompebuche. Un show que culminó con un tributo a la ciudad del Río Grande y del Estero. Guayaquileño, no hay nadie que te iguale, como hombre de coraje, contigo en mi canción. Un saludo caluroso para la gente que me ve. Sigan viendo este programa en Ecuador TV. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Excelente el carisma de los Montubios y sus cantares. Hasta aquí la información. Gracias por su compañía. 7 de la noche. Más noticias para ustedes. Buenas tardes.